La apuesta más grande en la historia de Wall Street es una empresa que perdió 4.9 mil millones de dólares el año pasado y hoy el mundo le pone precio. 12 de junio de 2026. SpaceX debuta en el Nasdaq bajo el ticker SpaceX, 555.6 millones de acciones a $135 cada una. Una recaudación de 75 mil millones de dólares, una valoración de 1.77 billones. No es un acontecimiento ordinario, no es otro debut tecnológico, es por dimensión y por lo que implica el evento más significativo en la historia de los mercados de capitales desde que Saudi Aramco abrió su libro de órdenes en Riad en diciembre de 2019 y SpaceX la triplica. Pero Saudi Aramco era otra cosa, era una empresa estatal con décadas de producción auditada, reservas certificadas, utilidades que no requerían fe. Lo que Wall Street compraba era un registro, una historia que ya había ocurrido. SpaceX es diferente. SpaceX es, en gran medida, una promesa con ingeniería extraordinaria detrás. Y esa distinción, pequeña en apariencia, lo cambia todo cuando se trata de justificar un precio. La pregunta que debemos hacer hoy no es si SpaceX es una empresa notable. Eso ya no está en discusión. La pregunta es otra. ¿Qué estamos valorando exactamente cuando ponemos 1.77 billones de dólares sobre la mesa? Una empresa aeroespacial que ha redefinido el acceso al espacio y opera la flota de cohetes reutilizables más eficiente del planeta. Una red global de telecomunicaciones satelitales con más de 10 millones de suscriptores en 125 países, una compañía de inteligencia artificial que tras absorber xAI en febrero de este año, gestiona uno de los centros de datos más grandes del mundo, según el prospecto entregado a la SEC, es la 3, al mismo tiempo, bajo un solo número, y ese número es 1.77 billones. Eso es precisamente lo que vamos a analizar. Cuando una empresa presenta su S1 ante la SEC, el documento tiene una función precisa: revelar, no convencer, revelar. Y lo que el S1 de SpaceX revela, si se lee con cuidado, es que detrás del número 1.77 billones no hay una empresa, hay tres, con perfiles financieros completamente distintos, agrupadas bajo un solo ticker, vendidas como una sola historia. Starlink, el único negocio que funciona como negocio. En 2025, Starlink generó 11.4 mil millones de dólares en ingresos, un crecimiento del 50% respecto al año anterior, y representó el 61% de los ingresos totales de la compañía. Es el corazón financiero de SpaceX, el único segmento con la morfología de un negocio maduro: ingresos recurrentes, base de suscriptores global, contratos gubernamentales de largo plazo. Si SpaceX fuera solo Starlink, la conversación sobre valoración sería diferente, más manejable. Pero el propio prospecto introduce un dato incómodo: el ingreso promedio por usuario ha caído de $99 mensuales en 2023 a $66 en el primer trimestre de 2026. Una caída del 33% en 3 años. Más usuarios, sí, pero usuarios que pagan menos. Para una empresa que se vende como infraestructura premium, esa trayectoria merece atención. xAI, el lastre que SpaceX eligió cargar. En febrero de 2026,
SpaceX absorbió xAI en una transacción en acciones valorada en 250.000 millones de dólares. La tesis estratégica es coherente en papel. El problema es lo que esa fusión le hizo a los estados financieros. En 2024, SpaceX era rentable, 791 millones de dólares de utilidad neta. Tras la fusión, ese perfil desapareció. En 2025, la pérdida neta fue de 4.94 mil millones. En el primer trimestre de 2026, 4.28 mil millones adicionales en un solo trimestre. El segmento de inteligencia artificial consumió 12.7 mil millones en CAPEX durante 2025. En el primer trimestre de 2026, ese ritmo se aceleró a un paso anualizado superior a 30 mil millones. Starlink genera caja. Esa caja financia las pérdidas de xAI. La fusión convirtió a una empresa rentable en un generador masivo de pérdidas, por decisión, por diseño. El contrato con Anthropic, el argumento más frágil del prospecto. El S1 revela que Colossus 1, el centro de datos de SpaceX en Texas, firmó un acuerdo con Anthropic en marzo de 2026 por 1.25 mil millones de dólares al mes, vigente hasta mayo de 2029. A lo largo de su vida, el contrato equivale a aproximadamente 40 mil millones de dólares. Es un número que impresiona y es precisamente por eso que hay que leerlo con cuidado. Cualquiera de las partes puede rescindirlo con 90 días de aviso. Eso no es infraestructura con la estabilidad de un bono. Es una orden de compra revocable. La diferencia, en términos de cómo debe descontarse en una valoración, es sustancial. Presentarlo como ancla de una tesis de 1.77 billones requiere al menos una advertencia. 3 segmentos. Una red satelital que funciona. Un brazo de inteligencia artificial que quema capital a ritmo industrial y contratos que se pueden cancelar en un trimestre. Ese es el S1. Ese es el activo que el mercado valora hoy. No existe un comparable razonable en los mercados públicos. Y eso no es necesariamente un argumento en contra. Puede ser un argumento a favor si el futuro justifica el precio. Pero exige honestidad sobre lo que se está comprando, no un negocio que ya existe a esta escala, sino la expectativa de uno. La aceleración que hay que explicar. En mayo de 2025, SpaceX fue valorada en operaciones privadas en aproximadamente 350 mil millones de dólares. Para diciembre, 800 mil millones. Tras la fusión con xAI, en febrero de 2026, la entidad combinada se revalorizó a 1.25 billones. Hoy, el IPO apunta a 1.77 billones. La valoración se multiplicó por 5 en 12 meses. Una parte sustancial de este salto proviene de la absorción de una empresa de inteligencia artificial que pierde 1.000 millones de dólares al mes y de la promesa de centros de datos orbitales que aún no se han construido. La voz que nadie quiere escuchar en un roadshow. Morningstar publicó su valoración independiente, 780 mil millones de dólares, menos de la mitad del precio de oferta. Sus analistas citaron competitividad insuficiente en inteligencia artificial, tecnología orbital no probada y riesgos técnicos de Starlink
fuera del control de la compañía. Jay Ritter, profesor de la Universidad de Florida y una de las referencias académicas más respetadas en IPOs, fue directo. Saudi Aramco tenía décadas de utilidades auditadas. SpaceX tiene ingresos anuales por debajo de 20.000 millones y no es rentable. Esa es la tensión central de este IPO. No es si SpaceX tiene futuro, es si ese futuro ya está demasiado descontado en el precio de hoy. Hay algo que el prospecto deja absolutamente claro y que conviene decir sin rodeos. Cuando compras SpaceX, no adquieres influencia sobre la empresa. Musk retiene el 82.4% del poder de voto a través de acciones clase B que otorgan 10 votos por acción frente al voto único de las acciones que se ofrecen al público. Eso le da capacidad para elegir o remover a la mayoría del directorio sin necesidad de consultar a nadie. El prospecto lo formaliza. SpaceX será clasificada como empresa controlada, una categoría que le exime de ciertas normas de governance del Nasdaq. Los accionistas públicos van de pasajeros. Eso no es una metáfora, es la estructura legal de este IPO. Lo que el S1 revela sobre las partes relacionadas. El prospecto divulga aproximadamente 506 millones de dólares en transacciones con Tesla durante 2025, incluyendo 131 millones en compras de Cybertruck. Son operaciones entre empresas que controla la misma persona. Morningstar señaló además que la fusión con xAI careció de un proceso de transacción equitativo para los accionistas minoritarios existentes. Dos datos que, por separado, generan preguntas. Juntos configuran un patrón. El problema que ningún roadshow puede resolver. Musk conduce hoy SpaceX, Tesla, xAI, Neuralink y The Boring Company. A partir de hoy, dos de esas empresas cotizan en bolsa con capitalizaciones superiores al billón de dólares cada una. La pregunta no es si SpaceX es capaz de ejecutar su visión. La pregunta es si quien la conduce tiene banda cognitiva suficiente para hacerlo todo al mismo tiempo. Y luego está el TAM. El prospecto estima un mercado total disponible de 28.5 billones de dólares para su estrategia de infraestructura de inteligencia artificial. Una cifra producida por la propia empresa, sin verificación externa independiente. En los S1, los TAM describen el mercado que una empresa quiere abordar, no el que está capturando. Governance concentrada, operaciones entre partes relacionadas y un fundador con más frentes abiertos que cualquier ejecutivo en la historia corporativa reciente. Comprar SpaceX es, en última instancia, un acto de fe en una persona. El prospecto lo confirma sin decirlo. Hay una pregunta que rara vez se hace en la cobertura de un IPO histórico. ¿Quién está del otro lado de esta operación? La estructura es la siguiente. Solo se venden acciones recién emitidas. Los accionistas actuales, incluyendo Musk, no pueden liquidar sus posiciones durante la oferta. Las acciones de Musk están sujetas a un bloqueo de 366 días. En términos estrictos, él no recibe un solo dólar en efectivo hoy. Pero su patrimonio en papel cruza, con esta valoración, el umbral del billón de dólares. El efectivo llega después. La riqueza se registra hoy. ¿Quién
compra sin elegir. Entre 8 y 12 mil millones de dólares en demanda sobre SpaceX no vendrá de inversores que analizaron el S1, vendrá de fondos indexados que replican el Nasdaq 100, fondos de pensiones, ETFs de bajo costo, vehículos que compran porque el índice los obliga, no porque hayan tomado una decisión. Eso significa que una parte significativa del capital que financia este IPO proviene de ahorradores que nunca eligieron apostar por SpaceX, simplemente tienen un fondo indexado. Y esto es solo el principio. SpaceX no llega sola. Anthropic ya presentó su prospecto de forma confidencial. OpenAI evalúa su propia salida a bolsa. Wall Street se pregunta en voz baja si los mercados públicos tienen capacidad para absorber 3 ofertas de escala histórica en un mismo ciclo. La respuesta a esa pregunta la iremos conociendo en los próximos meses. Lo que sabemos hoy es que el capital que entra en SpaceX es capital que no estará disponible para todo lo demás. Entonces, ¿qué estás comprando realmente? Starlink es real. El dominio en lanzamiento orbital es real. La ingeniería detrás de SpaceX es, por cualquier medida razonable, extraordinaria. Nadie en este episodio ha argumentado lo contrario. Pero a $135 por acción, no estás comprando lo que ya existe. Estás comprando lo que aún no ha ocurrido. Centros de datos en órbita que no se han construido. La rentabilidad futura de un brazo de inteligencia artificial que hoy quema más de $1.000 millones al mes. Un contrato con Anthropic que cualquiera de las partes puede cancelar en 90 días. Y la suposición de que un solo hombre puede conducir todo esto al mismo tiempo sin que ninguna de las piezas ceda. El mercado está resolviendo esas variables hoy, en tiempo real, a escala histórica. Y hay algo más que no debe perderse de vista. Quien compra SpaceX no tiene voz sobre ninguna de esas decisiones. La estructura de este IPO lo deja claro. El capital público financia la visión, pero la visión la controla una sola persona, con el 82% de los votos y un horizonte que va de la Tierra a Marte. Eso puede terminar siendo el mayor acierto de inversión de esta generación. O puede ser la lección más cara sobre la diferencia entre una empresa extraordinaria y un precio justificable. Hoy, 12 de junio de 2026, el mercado eligió crecer. El tiempo dirá si tenía la razón.